Hola, sean bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Ha ido muy bien el último vídeo que hice sobre Maquiavelo. Hemos llegado ya casi a las 100 visitas y ya somos 701 suscriptores, o sea que gracias a todos los que han visto el vídeo y se han suscrito. Y bueno, hoy vamos a hablar de la rebelión de los moriscos, de los últimos musulmanes de la península ibérica en el año 1568. Pero antes de hablar de la rebelión de los moriscos producida en el reinado de Felipe II, tenemos que hablar del origen de la problemática. Y como ya sabéis, España estuvo ocupada por las huestes islámicas durante casi 8 siglos, desde su entrada militar en el año 711, donde quedó un último reducto del antiguo reino visigodo de Toledo, que sería la actual en la Asturias, sobre todo en la famosa Caudadonga, en la cual se refugió Don Pelayo, hasta el año 1492, territorio el cual será conquistado y reintegrado a la corona de Castilla por parte de los archiconocidos. No hace falta ni siquiera, yo creo que los nombres, todo el mundo que vea estos vídeos los conoce: Isabel y Fernando. Pues se encuentra con una tesitura muy peculiar, porque claro, estamos hablando del último territorio que estuvo ocupado por la égida del Islam. Eso quiere decir también al mismo tiempo que la población mudéjar, que es decir, los habitantes musulmanes de los reinos cristianos, muchos de ellos habían emigrado al último reducto del Islam porque consideraba la península ibérica como un territorio más propio de la civilización islámica, que abarcaba desde Bagdad, bueno, aunque ya en esta época ya llega, en el siglo XVI ya llega hasta Indonesia e incluso un poco Filipinas, aunque en Filipinas está Felipe II con las misiones evangelizadoras y estableciendo relaciones entre las grandes potencias del oriente de aquella época, como Japón y la China de la dinastía Qing. Y claro, se encuentran en una situación muy problemática porque tienen unos ejércitos que tienen ansias de botín, pero hay un problema, que no hay mucha tierra que repartir. Muchos de los moriscos siguen manteniendo sus propiedades porque, claro, no le interesa a los reyes católicos, ya una vez habiendo destruido su civilización y su cosmovisión del mundo, pues no resultaba muy conveniente ponerse en contra de esos nuevos súbditos, que además suponían una amenaza a la unidad religiosa de los territorios de los reyes católicos. Porque, como sabéis, en la época moderna el súbdito debía profesar la religión de su gobernante, porque si no, eso equivalía había un problema de lealtad y de subordinación enorme, el cual sería la causa de la guerra de religión en Francia y de la guerra de los 30 años en todo el continente europeo, la lucha entre católicos y luteranos y calvinistas, que los calvinistas se unirán posteriormente porque, no contentos con el luteranismo, los calvinistas serían muchísimo más radicales y serían el gran quebrado de Felipe II en los Países Bajos en el inicio de la rebelión del año 1566, reprimida por el duque de Alba. Bien, me he ido un poco de las manos, pero para poner el contexto global de los sucesos que están sucediendo. Pues una de las primeras medidas que se toman a finales del siglo XV, tras la toma de Granada en 1492, es que se establece una capitanía general, la cual será ejercida por el conde de Tendilla. El conde de Tendilla pertenecía a la familia Mendoza, que tenía su sede tenía su cabeza ducal en la actual Guadalajara. La familia Mendoza, en el primer tercio del siglo XVI, recordemos que el cardenal Mendoza fue uno de los principales apoyos de la reina Isabel durante la guerra civil, y que será también en el futuro, ya en el siglo XVI, arzobispo de Sevilla. Pues será una de las grandes de España y una de las familias en alza en el primer tercio de este siglo. Bien, además de eso, primero hay una política por parte de los teólogos de la época. Hay dos visiones claramente enfrentadas. Hay una que busca que los musulmanes, que los moriscos, que son los musulmanes que habitan en territorio peninsular tras la reunificación lograda con la consecución de la Reconquista, en la cual apuestan por una conversión, pero que sea de forma suave y que utilice la persuasión, la retórica, es decir, busca convencer sin violencia a los musulmanes. Y luego está la línea dura, que está encabezada por el franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, el cual provocará la famosa rebelión de las Alpujarras del año 1500, al quemar la principal biblioteca de los antiguos reyes nazaríes, en la cual se perdieron muchísimos manuscritos. Cosa bastante paradójica porque, como sabéis, Francisco Jiménez de Cisneros fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, que sería la Harvard de la época en
en la península ibérica, el principal centro para aprender teología, medicina. Contó con una vasta biblioteca. Fue el lugar en la que Antonio de Nebrija, junto con otros más, realizó la elaboración de la Biblia políglota Complutense, aparte de ser autor de la gramática castellana, a la cual se le atribuye la famosa frase de la lengua es la compañera del imperio. Fue la frase que Antonio de Nebrija le envió a la persona encargada de que los reyes católicos viesen la primera edición de la gramática. Ya esas palabras en alusión también al posteriori, cuando se descubra el continente americano. Y ese será uno de los libros más leídos y vendidos de toda la edad moderna, porque recordemos, claro, ese libro será la base del sistema educativo hispánico, tanto en la península ibérica como en los territorios ultramarinos. Bien, en un primer momento, la primera visión que se implanta es la moderada, que es encabezada por el antiguo confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, perteneciente a la orden jerónima, una orden que en este momento estaba enfocada especialmente en la vía observante, de la que ya hemos hablado, creo que ya hemos hablado en algún otro vídeo. La vía observante estaba obsesionada y enfocada en llevar a la práctica la regla de la orden correspondiente en su totalidad. Pero finalmente no hace efecto por la resistencia que tienen los moriscos a su apego cultural y a su fe y a sus prácticas y costumbres, que por mucho que se hubieran convertido de forma forzosa a través del bautismo, que de hecho esa será una de las causas de la rebelión de la primera rebelión de las Alpujarras del principio del siglo XVI, porque Francisco de Jiménez de Cisneros, aparte de quemar la biblioteca, que eso provocó una revuelta a la cual a Fernando Católico le cuesta mucho reprimir, porque claro, las Alpujarras es un territorio muy montañoso. Granada de por sí un territorio muy montañoso, porque está allí la famosa Sierra Nevada, son miles de metros de altura, y a día de hoy, de hecho hasta no hace muchos años, las Alpujarras eran habitadas las cuevas de las Alpujarras eran habitadas por población gitana. E incluso a día de hoy creo que queda alguno, no estoy ahora mismo seguro, lo tendría que investigar. Y finalmente la primera rebelión de las Alpujarras termina resuelta, aunque quedó el resquemor y se implantó la conversión al cristianismo por parte de los moriscos de forma obligatoria, aunque luego en la práctica seguirán hablando árabe, terminarán usando las mismas vestimentas tradicionales a pesar de que hubiera leyes que lo prohibieran, y sobre todo la gran amenaza, que en parte era real, es que existía el miedo de que estas poblaciones labraran vínculos tanto con el Imperio Otomano como con las poblaciones berberiscas, que muchas eran la principal amenaza en el Mediterráneo central para las galeras reales, que de hecho volverá a ser tema de angustia para Felipe II en la famosa rebelión de las Alpujarras, de las que vamos a hablar a continuación. Después de esto hay un periodo de relativa tranquilidad, porque Carlos V, al calor de todos los problemas que está teniendo con el luteranismo en Europa, la amenaza turca en el este, en Viena, porque Turquía, el Imperio Otomano asedió Viena 2 veces en el siglo XVI, la complicadísima situación de los ejércitos españoles en el territorio italiano, su malísima relación con el pontífice, el desarrollo del Concilio de Trento en el contexto de la lucha confesional y principalmente la amenaza francesa a manos de Francisco I y sus relaciones muy frágiles con Enrique VIII, le obligó a firmar un tratado con los jefes de la comunidad morisca, mediante el cual durante casi 30 años, a través de si recibían el tributo de las poblaciones moriscas, podían practicar su fe sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, hablando ahora que estamos hablando de Isla, hay una famosa frase que es apócrifa, que cuando Carlos V vio la construcción de la catedral de Córdoba en el interior de la mezquita, dijo: habéis convertido algo único en el mundo en algo que está en todos lados, haciendo alusión a la pérdida de la estética de la propia mezquita de Córdoba. Aunque claro, realmente es muy estúpido, porque él era la última persona que se encargaba de confirmar de que esa construcción se realizara. O sea que realmente era plenamente consciente de lo que iba a hacer. Obviamente tiene un sentido muy simbólico, porque estamos hablando de la catedral de la cabeza de la diócesis cordobesa, en el centro de la antigua sede espiritual durante el califato omeya. Y bueno, a terminar el reinado de Carlos V, todo está bastante
la situación es estable dentro de lo que cabe, porque siempre hubo resistencias, hubo persecuciones. De hecho, en la época, todavía las poblaciones cristianas de Granada, que a finales del siglo XV y XVI, precisamente por los que se intenta mantener un orden, una tranquilidad social, porque las poblaciones cristianas a principios del siglo XV y XVI son muy pequeñas en comparación con una minoría morisca, que aunque no sea mayoritaria, pero es muy sólida y está muy bien cohesionada, tanto cultural como espiritualmente. Y además existía cierta envidia hacia los moriscos porque tenían unas rentas medianamente importantes porque eran muy buenos agricultores y sobre todo estaban muy especializados en la artesanía, que ese era uno de los motivos por los que haya tanta resistencia por parte de la nobleza, que por un lado estaba interesada en quitarle las tierras, pero por otro no, porque era una mano de obra muy productiva y que había demostrado ser muy laboriosa tanto en el mundo rural como en el ámbito artesanal urbano. De hecho, en Valencia, durante la guerra de las comunidades, que ya dedicamos un vídeo, que ha sido el mejor vídeo del canal, ha tenido casi 200 visitas, así que os tengo que felicitar a todos, porque de no ser por vosotros esto no lo hubiéramos conseguido. Una parte del descontento se desvía hacia la represión hacia los moriscos, porque además, de hecho, la rebelión tiene un origen, como hemos dicho, la de las comunidades como la de las germanías, un carácter eminentemente urbano que también en el ámbito rural y señorial pues adquirió mucha fuerza. Finalmente nos encontramos en el reinado de Felipe II, que empezó muy truncado porque tuvo que cerrar una guerra con Francia, firmó el Tratado de Cambresis en el año 1559 y claro, la rebelión de las Alpujarras se produce en un contexto muy delicado, porque 2 años antes el duque de Alba había realizado una expedición a Flandes para reprimir a los calvinistas, tanto a los calvinistas y a los luteranos que habían iniciado la famosa eh, destrucción de iconos de las iglesias católicas de los Países Bajos, concretamente de Flandes, que era donde estaban adquiriendo principalmente mayor fuerza el calvinismo, aunque luego la división será más norte-sur. Los calvinistas emigrarán al norte, principalmente a Holanda y a Zelanda, y los Países Bajos católicos, que serán el sur, que sería la actual Bélgica. Y bueno, el caso es que Felipe II se enfrenta a la rebelión a la rebelión de las Alpujarras se le suma el previo estallido del conflicto en los Países Bajos. Un par de años atrás se había producido un intento de asedio a Malta por parte de los turcos otomanos, que estaban apoyados por los piratas berberiscos del norte de África, que ha sido una constante de la Baja Edad Media hasta la finalidad de la Edad Moderna, e incluso en el siglo XIX. De hecho, en precisamente esa presión de los berberiscos, yo pienso que podría haber fomentado la ocupación de los territorios marroquíes por parte de Francia y de España, porque además el estrecho de Gibraltar es un punto estratégico, un enclave fundamental para la circulación de las mercancías a través del océano a nivel global. Lo que ocurre con la rebelión de las Alpujarras es que el líder de la rebelión se declaró descendiente de Omar ibn Hafsun. ¿Quién fue Omar ibn Hafsun? Omar ibn Hafsun fue un muladí, es decir, un cristiano convertido al Islam en los primeros siglos de la ocupación, en los primeros tiempos del Emirato, que se rebeló contra Abderramán III y que de hecho se rebeló también en Andalucía, aunque este se mantuvo sobre todo en la famosa ciudad de Ronda, que era una ciudad muy difícil de conquistar, y estuvo durante décadas y también intentó recibir el apoyo de sus correligionarios norteafricanos. Pues está también la amenaza de las Alpujarras del año 1568, aunque esta se vuelve mucho más violenta porque, claro, ya habían tenido la primera experiencia y estamos hablando de que en este momento las ideas del Concilio de Trento se implementan y se produce una visión mucho más integrista del catolicismo, tanto por deseo de la Iglesia Católica de recuperar la influencia que había tenido los ya perdidos territorios protestantes en el Sacro Imperio Romano, parte de Francia, Suiza, en Bohemia irá incrementándose los calvinistas, Países Bajos, la pérdida absoluta del poder político en Inglaterra, ya que Enrique VIII se proclama el jefe de la Iglesia anglicana. Y luego que tenemos que más hablar. Sí, bueno, también en este momento la amenaza turca
ya había muerto Suleiman el Magnífico, y su sucesor Selim II va a iniciar una ofensiva muy importante en el este de Europa. Ya los turcos, ya por las fechas en las que se conquistó Granada, los turcos ya habían ocupado Constantinopla 39 años antes. Habían conquistado posteriormente Belgrado, destruyeron el reino de Hungría y se apoderaron con la mitad de Hungría después tras la batalla de Mohacs en 1526, donde los ejércitos húngaros y Luis II de Hungría terminó muriendo en la batalla, y solo una pequeña parte de la Hungría, la conocida en la época como la Hungría real, terminará formando parte de los Habsburgos. Y en Hungría ocurre una cosa muy interesante, y es que muchos nobles se hacen calvinistas o luteranos y se vinculan a los intereses de los poderes otomanos, porque no les interesaba que la visión de la política habsburga, de esa visión centralizadora en sus territorios, pudiera restarles poder en todos los sentidos. Y bueno, recordemos que después de 1568, 3 años después, se produce la famosa batalla de Lepanto, en la que participa el archiconocido escritor y posiblemente el autor de la obra más importante de la literatura universal. Que mira, de hecho, tendré que hacer un libro sobre, no sé si hacer un show, una recomendación rápida del Quijote, o en general hablar de la obra de Cervantes, porque me encanta. Yo creo que es mi escritor favorito español, seguro. A nivel universal, yo creo que no. Hay otros más interesantes. De hecho, en el top que he dicho del vídeo que voy a hacer de top libros que hay que leer, ese libro yo creo que va a estar segurísimo, junto al Príncipe. Así que he hecho un poco de spoiler. Pero bueno. Bueno, me estoy quedando sin luz. No sé cómo se verá la luz porque estoy grabando un poco tarde hoy. Más tarde de lo normal. He tenido que hacer cositas, señores. No sé cómo se verá ahora. Ahora se ve un poco mejor, ¿no? Se me verá un poco brillante, pero bueno. No tengo un foco ni nada, así que espero mejorar poco a poco. Bien, tengo apuntado, que tenía aquí por aquí apuntado. No sé si se me escapa algo más. Bueno, la rebelión al final se tarda mucho tiempo en reprimir, porque tienen que traer, no hay ejército. Vuelve a pasar lo mismo que las comunidades. Las Guardias Reales de Castilla, la Fuerza Armada fija, que eran unos 2.000 miembros, no eran 2.000 miembros, porque no había dinero, no había una cantidad de dinero que fluyera de forma constante para mantener esas plazas. Y se tiene que mandar al tercio de Italia, que está en el sur de Italia, el tercio viejo de Italia, que va a ser dirigido por don Juan de Austria, que era el hermano bastardo de Felipe II, al cual siempre lo tendría bastante. Lo tendría siempre a una distancia. A una distancia segura, porque, bueno, don Juan de Austria trató de establecer una relación matrimonial, una alianza dinástica a, en secreto, sin que su hermano lo supiera, con Isabel I de Inglaterra, con la cual también Felipe II intentó casarse, pero desgraciadamente no tuvo descendencia con María Tudor. La historia podría haber cambiado mucho si de ese matrimonio hubiera nacido un Habsburgo y un Tudor que hubiera gobernado Inglaterra, y Inglaterra hubiera formado parte de los territorios de la monarquía hispánica. ¿Qué habría sido del mundo, eh? O sea, hubiera sido interesante. Podría hacer una utopía sobre eso. ¿Qué hubiera pasado si en el invento, aunque sea una ucronía, pero estaría chulo, tío? La verdad. Esa es una buena idea. Lo voy a apuntar ahora mismo. Ucronía. Bueno. Finalmente la gran consecuencia. Bueno, ya lo escribo luego. Finalmente la gran consecuencia de la rebelión de las afueras de 1568 vuelve a ser la misma, porque realmente las rebeliones en esta época tenían poco recorrido, porque al final llegaban a un acuerdo y tampoco las poblaciones tenían la capacidad ni las ganas, porque la forma de vida la vida en aquella época era muy difícil, y aunque oficialmente, de nuevo, eran supuestamente cristianos, pero al final son esclavizados. Muchos escapan tras la represión, pero muchos terminan siendo vendidos, y los esclavos van a ir siendo distribuidos a lo largo de la península en medida de que el precio de ese esclavo tenga mayor valor, porque lo que ocurre en Granada es que al haber una gran masa de esclavos, el precio de cada individuo se reduce mucho, aunque se establecen unas pragmáticas a través de las cuales Felipe II prohíbe que se vendan a niños de menos de 9 años, si mal no me equivoco. Es un dato que se me olvidó apuntarlo. No, a niños de menores de 11 años, y a niñas menores de 9.
aunque muchos de estos esclavos van a ser liberados por sus propias comunidades que cuentan con una red de solidaridad con una red de solidaridad, no me sale la palabra, de solidaridad muy amplia y muy sólida les concede el sustento para comprar su carta de alborría, que era el documento a través del cual se le concedía al esclavo la libertad, aunque la libertad se le concedía si el amo quería o por otras circunstancias. Normalmente se realizaba cuando el amo moría y el testamento dejaba, dejo liberado a mi esclavo, y en el mejor de los casos pues recibía algún tipo de herencia porque le tenía precio. Bueno, en otros casos simplemente que se deshacía de él y punto. Las relaciones humanas, entre aunque fueran considerados objetos a servicios de su propietario, pues no dejaban de ser seres humanos que tenían sus sentimientos y sus afinidades emocionales. Y bueno, se le terminan distribuyendo muchos terminan destinados sobre todo en el mercado andaluz, en Sevilla. Otros huyen y vuelven al norte de África, aunque tienen un gran problema porque aunque sean musulmanes son vistos a los ojos de sus correligionarios no africanos como culturalmente diferentes, porque claro, habían estado conviviendo con los cristianos durante siglos, entonces no los consideraban en pie de igualdad que a ellos mismos. Ya había ocurrido con algunos movimientos migratorios en la Edad Media. Hay unos famosos barrios andalusí de los musulmanes que emigraron a Fez a raíz de la masacre de la arrabal de Segunda durante el reinado de Al-Hakam I, porque se produjo una revuelta, se rebelaron contra el alfaquí y al final terminaron moliendo a palos a los habitantes del arrabal de Segunda de un territorio, de un suburbio de la ciudad de Córdoba, y que se despobló completamente y crearon su propio barrio andalusí en Fez, porque eran precisamente apartados y estaban segregados y aislados fuera de la sociedad. Las consecuencias de la rebelión de los moriscos, pues un recrudecimiento de los prejuicios hacia la población islámica de la península ibérica. También se distribuyen algunos moriscos por el territorio castellano y aragonés. En Aragón, curiosamente no tiene su lógica, curiosamente no se produce ningún levantamiento de este tipo, porque la mayoría de los moriscos están bajo el dominio señorial. Y claro, la justicia señorial era mucho más represiva, violenta, de ahí precisamente uno de los motivos por los que nos alzaron. Y claro, los moriscos eran conscientes también de la debilidad del poder real en este contexto. De hecho, se establecieron algún contacto con los otomanos e incluso estuvieron a punto de recibir ayuda por vía marítima de sus amigos magrebíes, de los habitantes del norte de África. Que por cierto, Moro viene de Mauri, de la antigua provincia romana de la Mauritania, que sería la actual Marruecos, Argelia y Túnez. Y finalmente la historia de los moriscos, creo que tendré que hacer un vídeo aparte, pero para introducirlo yo, quizás sea el siguiente. Ese me lo tengo que preparar más porque es un tema que no domino tanto. Sé las cuestiones muy básicas. Son las expulsiones, las deportaciones producidas en el reinado de Felipe III entre los años 1609 y 1613. En el Consejo de Estado se produce un debate muy importante entre los nobles, porque hay intereses económicos muy importantes por parte de la nobleza, sobre todo valenciana y en parte aragonesa, pero especialmente los territorios agrícolas de Valencia, porque Valencia a día de hoy sigue siendo uno de los territorios de la huerta española, junto a Almería y junto a Murcia también, todo el Levante, que era donde se concentraba la mayor parte de la población morisca. Y finalmente los moriscos terminan siendo expulsados y se establece toda una infraestructura para que el morisco llegue al puerto, se monte en el barco y termine siendo destinado a su destino, aunque muchas veces estos barcos eran piratas que se aprovechaban de los pobres moriscos o los esclavizaban y los vendían en el mercado de esclavos, o terminaban llegando a su destino, aunque sus condiciones eran bastante precarias porque recibían el rechazo de los habitantes de esa región, y de hecho muchas veces terminaron engrosando las filas de los corsarios berberiscos, e incluso algunos, porque los que tenían bienes raíces, vendieron sus bienes y con ese dinero, con ese capital, fue conducido gracias a los incentivos que puso Enrique IV para que esa población morisca emigrara a Francia, aprovechándose de las habilidades artesanales y como mano de obra muy productiva y muy obediente, que era lo que le interesaba a los gobernantes de esta época, a manos del reino galo. Y creo que eso es todo por hoy. De nuevo, la verdad es que para los pocos suscriptores que tengo, la visita para mí es un auténtico logro haber tenido ya casi 200 visitas en algún que otro vídeo. No sé si habrá llegado,
La última vez que lo miré estaba a 180. Pero bueno, voy a comentar lo de siempre. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo. Comenta si te interesa refutar mis ideas o si tienes una opinión diferente. Te voy a contestar, porque ahora mismo podemos. El último vídeo, en el vídeo de las comunidades he tenido un debate con una persona. No sé si es suscrito del canal, pero bueno. Y espero que... Y esto es todo por hoy. Este vídeo se publicará posiblemente el jueves. Y nada más, y mañana no sé si habrá vídeo de lo que sea, ya lo pensaré. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana no, hasta la próxima.